Esta semana se realizó en nuestro país la Convención Mundial de la Sociedad Mont Pelerin, reuniendo a prominentes intelectuales liberales, protagonistas en sus comunidades y pensadores atentos a nuestra realidad política, sobre la que hacen propuestas sólidas para soluciones efectivas. El columnista y escritor Carlos Alberto Montaner se pregunta: ¿qué hace falta para que los latinoamericanos descalifiquen electoralmente a un político y lo rechacen en el plano moral? Ortega está acusado de genocidio de las minorías indígenas ante los tribunales internacionales, y en su gobierno hubo asesinatos políticos y tortura. No obstante, cerca del 40% de los nicaragüenses lo han devuelto a la primera magistratura del país. ¿De qué viscosa pasta ética están hechos estos electores? En Venezuela, Hugo Chávez, contra los principios básicos de la democracia y la pluralidad ideológica, promete que si sale reelecto, creará un partido único y gobernará hasta el 2021, y todo indica que los votantes lo elegirán. En Perú, Alan García regresó al gobierno 16 años después de la finalización de su primer mandato, aunque durante su pasada gestión dejó al país sumido en una grave crisis económica. Para el escritor Álvaro Vargas Llosa, nuestra Latinoamérica está poblada por políticos que intentan llevar a sus países por el camino de la modernidad, y una izquierda carnívora que se empeña en impedirlo. En México, explica, el legítimo triunfador de la carrera presidencial, Felipe Calderón, es un modernizador de centro-derecha. Pero el carnívoro, Andrés Manuel López Obrador, denuncia la existencia de fraude electoral. Para el intelectual argentino Alberto Venegas Lynch, la democracia no se reduce a la simple decisión mayoritaria del conjunto social. Se trata, dice, de que los aparatos estatales cumplan con su misión de impartir justicia y brindar seguridad, que son precisamente las faenas que habitualmente no cumplen. Solo así se implantará un sistema que merezca el nombre de democracia. Solo así nos liberaremos de caudillismos corruptos y de legislaciones que promueven la lucha de todos contra todos, para ver quién saca la mejor tajada a expensas de los demás. Hoy, en Libre Encuentro, junto con Dionisio Gutiérrez, contamos con la presencia de Álvaro Vargas Llosa y Alberto Venegas Lynch para ahondar en estos y otros temas. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy está con nosotros el doctor Alberto Venegas Lynch. Él es doctor en Economía, también es doctor en Ciencias de Dirección, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y de la Mont Pelerin Society. Autor de más de 15 libros y numerosos ensayos y artículos periodísticos. Su libro más reciente es La tragedia de la drogadicción. Es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín y ojalá aprendan muchísimo del doctor Venegas porque tiene muchísimo que enseñar. Y nos acompaña también el doctor Álvaro Vargas Llosa. Él es escritor y periodista, director del Centro para la Prosperidad Global en el Independence Institute y columnista del Washington Post, además de muchas otras cosas que hace y escribe. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. ¿Qué tal? En Latinoamérica pareciera ser que nos da gusto ser prisioneros voluntarios de esa enfermedad sociopolítica o sociológica que se llama populismo y que le da permiso a políticos y probablemente a personajes de todos los sectores de la sociedad a que hagan de las suyas y se aprovechen de la ignorancia y de ese voluntarismo de los pueblos para vivir atrapados básicamente en ese esquema de incapacidad, de corrupción, de aprovechamiento en el mal sentido de la palabra, etcétera, etcétera, que al final el resultado que da es pobreza, sufrimiento, miseria, atraso, subdesarrollo. Doctor Venegas Lynch, en el contexto de la Convención Mundial de la Mont Pelerin que se está dando en Guatemala en forma privada, se ha discutido este tema. Cuéntenos, ¿hay alguna luz que nos lleve a un final un poco más feliz? Bueno, yo creo, Dionisio, que si bien es cierto, es muy interesante, importante e higiénico criticar a los gobernantes para mantenerlos en brete y limitar el poder, yo creo que hay que revertir el tema y mirarnos nosotros. Porque en realidad en estos procesos electorales democráticos, son los votos y es la opinión pública la que está determinando el discurso de los políticos. En realidad, no me quiero poner peyorativo con esto, pero el político es como
un títere de la opinión pública, es un cazador de votos. Entonces, si el político, quiere un discurso más radicalizado de izquierda que lo que la opinión pública puede digerir, o más liberal que lo que la opinión pública puede aceptar, pierde votos. Entonces, el tema es de qué depende la opinión pública, depende de los movimientos o los esfuerzos educativos e intelectuales. Entonces yo creo que nosotros los liberales, en lugar de estar diciendo por qué pasan estas cosas que suceden, deberíamos de tal vez hacer una especie de autocrítica y decir por qué somos tan ineptos para transmitir el mensaje. Porque en realidad la gente, me parece a mí, no adopta esta o aquella idea por maldad, por malicia, por mala fe, sino porque no ha tenido la oportunidad de oír otra campana. Hemos visto que la educación en sí misma no necesariamente resuelve el problema de entender mejor cómo se debe gobernar y administrar un país. Y le pregunto, ¿quién rompe entonces el círculo vicioso ese? ¿Los políticos siendo más responsables y haciendo lo que resuelve y da resultados para desarrollar una nación? ¿O los pueblos, el ciudadano, cambiando un poco su nivel de exigencia al político para que entonces ese títere, entre comillas, al que usted hace referencia, pues funcione de la forma en que haga las cosas? Yo creo en esto último, definitivamente. Por eso que creo que con razón se ha dicho que vivimos la era, o se ha vivido la era de Marx o la era de Gramsci, y esperemos alguna vez la era de Hayek. No es porque los políticos hayan leído esos libros, eventualmente no saben cuáles son los títulos de los libros, sino porque la opinión pública presiona en esa dirección como consecuencia de estos elementos educativos y estos elementos intelectuales. Entonces, hay muchos puntos, por supuesto, para analizar, pero a mí me parece que un punto muy central es conectar cómo la gente de menores recursos, los más necesitados, son los que están pagando todo, principalmente, debido a bajas de sus salarios como consecuencia que en la otra punta ha habido gente que ha tenido que pagar impuestos. O sea, un principio central, me parece a mí, es comprender que todos pagamos impuestos, muy especialmente aquellos que jamás vieron una planilla fiscal. El otro día, Dionisio, en un programa de radio, decía una señora, muy bien intencionada, estaba llamando al programa, y decía, claro, yo no he podido afrontar los costos de un colegio privado, por eso lo mandé a mi hijo a un colegio estatal con un gran esfuerzo. No he podido afrontar, dijo. Yo creo que hay que tomar eso y decir, sí ha podido afrontar, es la que lo está financiando las embajadas, estos edificios absurdos a esta altura del siglo XXI, porque antes en la época de las carretas se justificaba eso, pero con los automóviles que no pagan aranceles y las secretarias y todos los viáticos, todas las gracias estas que se hacen en nombre de los pobres, las están pagando los pobres. Yo creo que esto es una cosa que debemos insistir en ese mensaje. Buscaríamos entonces un esfuerzo bilateral, ¿no? El ciudadano y los políticos que vayan tomando la decisión de participar en la vida pública de su nación, deben hacer ese esfuerzo bilateral para que si vamos empujando un poco cada quien lo que pueda, pues de repente alguien va a adelantar más. Yo creo que por eso es tan importante la batalla de las ideas. Ningún político toma decisiones en un vacío intelectual. La mayor parte de las veces, por no decir todas, las decisiones se toman dentro de una cierta horma, dentro de un contexto intelectual del que los políticos, por supuesto, casi nunca son conscientes. Y en la medida en que eso es así, significa que quienes creemos en ciertas ideas, que son ideas que ya fueron puestas a prueba y con mucho éxito en otras partes, tenemos una gran oportunidad. Y yo creo que además tenemos una gran oportunidad porque el mensaje que están emitiendo los pobres de América Latina es un mensaje que tiene mucho más en sintonía con nuestras ideas de lo que nosotros creemos. Por eso lo que decía Alberto es muy cierto, no hemos sabido vender bien una idea que tiene potencialmente una gran posibilidad de crecimiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué cosa hacen? Intentan ahorrar cada vez que pueden, intentan ser productivos, intentan asociarse en los pueblos jóvenes de Perú, en las villas miserias de Argentina, en los barrios marginales de Venezuela. ¿Qué cosa hacen? Cuando el Estado no puede proveer un servicio, se lo proveen ellos mismos, cooperan pacíficamente de una manera espontánea, sin que nadie les ordene con un mandato lo que tienen que hacer. Y esa es una, digamos, lección importante que le envía al mundo de la pobreza, al mundo de la dirigencia política. Sin embargo, no hemos sabido conectar
con ese mundo. Cuando hablamos nosotros del rol de la empresa privada, no hemos sabido explicar que ese es el rol de la empresa privada, el que ya están en cierta forma cumpliendo los pobres de nuestros países. Y yo creo que tenemos que dar una batalla intelectual mucho más audaz, mucho más inteligente de la que hemos dado para influir en la decisión de los políticos, ¿no? El juego político puede con mucha facilidad ser un juego muy tramposo, porque en esa relación que se da entre el político y el ciudadano que le va a votar en un momento dado, en los procesos electorales, se da el juego de las mentiras que un político puede ser capaz de decir y de la capacidad de un ciudadano para creerlas o no creerlas. Entonces vemos ese círculo perverso en el que en Perú, país que tú conoces muy bien, el 60% y pico de los ciudadanos hace poco votan entre Ollanta Humala y Alan García, o en Nicaragua que vuelven a votar por Ortega, en Venezuela pues que sigue teniendo un caudal electoral muy importante Chávez, que obviamente pues lo está comprando con el petróleo del país, etcétera, etcétera. Y vemos que eso es un vicio recurrente, y que bueno, al final con ese deseo de superación y esa esperanza permanente con la que vive el ser humano, pues se crea las mentiras que uno de estos mentirosos es capaz de decir. Yo creo que parte del problema es que cuando hay la oportunidad de hacer las reformas que hay que hacer para que haya un viraje importante en la dirección de América Latina, no sacamos buen provecho de esa oportunidad. Ocurrió a lo largo del siglo XIX, los grandes caudillos liberales del siglo XIX se la pasaron tratando de imitar los modelos de fuera y en el fondo lo que hicieron es ejercer el autoritarismo político, el intervencionismo económico, reemplazar una forma de oligarquía con otra, le quitaban tierras a la iglesia pero se las pasaban a sus amigos, es decir, había una incapacidad para llevar a la práctica ideas liberales a pesar de que en el discurso se decían liberales. Bueno, ha pasado algo muy parecido recientemente, en los años 90, parte de los años 80, hubo una gran oportunidad de reforma liberal, parecía que el modelo populista y estatista estaba agotado, la gente había reaccionado contra ese modelo llevando al poder por la vía de los votos a opciones liberales. Y lo que hicimos fue una reforma mal hecha, una reforma a medias, una reforma insuficiente, en muchos casos incluso perversa, porque, por ejemplo, la privatización se llevó a cabo en muchos casos en condición de monopolio, hubo un aumento del gasto público muy importante, siempre el caso de Argentina es el emblemático, ¿no? Es un país que en los años 90 crece de una manera significativa, su Producto Bruto alrededor de 40%, pero su gasto público crece más de 100%, entonces es completamente absurdo creer que ese fue un modelo liberal. Entonces, esa fue una oportunidad perdida y es normal que la gente se defienda frente al fracaso de una opción con esa pues, ley del péndulo, que es optar por lo que hay enfrente. ¿Y qué cosa hay enfrente? Pues los modelos populistas que están hoy día ganando elecciones, ¿no? Sí, yo creo que este punto que ha tocado Álvaro es muy central para lo que ha ocurrido. Generalizar tiene sus bemoles, pero digamos en los 90, especialmente Salinas de Gortari en México, Fujimori en Perú y Menem en Argentina. Son tres ejemplos, me parece, de lo que no hay que hacer. Como decía Álvaro recién, pasar monopolios estatales a monopolios privados y muchas veces como el monopolista privado tiene más incentivos que en el sector estatal, es aún peor la situación y como decía Álvaro también, con aumentos en el gasto público, aumentos en la deuda estatal, una notable farandulización del poder, corrupciones. Entonces es también, como decía Álvaro, natural. Hay que ponerse en los zapatos de la gente bien intencionada de izquierda, diga, quiero cualquier cosa menos esos llamados modelos que lo han calificado como neoliberal. Ningún intelectual serio se llama a sí mismo neoliberal, es un tiro por elevación al liberalismo, digamos, pero hay que comprender eso. Por eso, confieso, una de mis ambiciones, no sé si la voy a poder ejecutar, es hacer un reader, compilar trabajos de gente, intelectuales, de primer nivel que vienen de la izquierda y han hecho un tránsito hacia el liberalismo. Entonces, es a los efectos de un interés personal de mejorar el lenguaje, ver qué les interesó y qué les llamó la atención desde el lado de la izquierda, qué libros, qué tema, qué autores y el tránsito, cómo se produjo en la misma dirección. Creo que eso sería algo de gran utilidad. Y en la Argentina y en otras partes del mundo hay notables intelectuales que vienen de la izquierda y que podían hacer esas contribuciones. Pero también Álvaro tocaba el tema del mensaje que están pasando los pobres. Yo creo, en economía tenemos un punto que llamamos la preferencia revelada. Si uno ve la preferencia revelada de lo que pasa en los llamados mercados informales, también llamados mercados negros,
Es notable, en el caso argentino, por ejemplo, casi el 60% de los trabajadores están en negro. Ahora, ¿por qué están en negro? ¿Les divierte estar en negro? Saben que si les prometen que les van a pagar 100 y llega a fin de mes y les pagan 50 y hay un fraude, no pueden recurrir a los tribunales porque se están autoinculpando. Entonces, ¿por qué están ahí? Están ahí porque si se blanquean, no trabajan. Deambulan por las calles, se mueren por inanición. Entonces, este es otro tema que hay que tratar de demostrarlo con la mayor claridad. Las llamadas conquistas sociales, los códigos laborales, han sido especialmente perjudiciales para los más necesitados y los más pobres. Claro, son quienes más libertad necesitan. Exactamente. Sí, Álvaro, tú decías que ha habido un grado de incapacidad en poder vender bien y dar los resultados que todos quisiéramos ver de la libertad y de cómo esto funciona y de un modelo liberal realmente efectivo, ¿verdad? Y todas las fallas que han habido han tenido un costo altísimo para la misión y la lucha por la libertad de los países que más la necesitan. Y obviamente la excusa en la que se suben todos estos políticos o grupos de presión, de poder, económicos u otros, es que el modelo liberal no funciona, ¿verdad? Y entonces regresan otra vez a los populismos, al intervencionismo, a economías de alguna forma dirigidas. Y eso pues lo que hace es mantenernos en esa decadencia. Y el punto a que voy es a que hemos acumulado un saldo negativo tan grande a través de las décadas en Latinoamérica, donde hemos venido haciendo tantas cosas mal, con las honrosas excepciones de siempre como Chile, entre algún otro por ahí. El tema es que cuando de repente se logran 2 o 3 años de buena política económica, de empezar a implementar ideas más inteligentes, pues se logra un crecimiento económico, pero nunca es suficiente para que se dé el suficiente envión y que se agarre la vía necesaria para demostrar que es el camino que se debe seguir. Entonces, el peligro está en cómo lograr convencer y mantener un modelo liberal que resuelva por el suficiente tiempo para que realmente la gente descubra ese es el camino. Este es un gran tema, cómo crear una masa crítica de manera relativamente veloz cuando se inicia una reforma liberal, como para que un segmento determinante de esa población se compre el mensaje liberal y además tenga un interés creado en la permanencia de ese sistema o incluso en su profundización. Bueno, hay muchos países que lo han logrado, lo que demuestra que es posible. Desde luego el caso de Chile es bastante notable, un país que ha reducido la pobreza a 18% de la población. Ni siquiera puede decirse que Chile es un modelo liberal impecable, es un modelo al que podemos encontrarle muchos elementos estatistas, el nivel de impuestos es muy grande, la legislación laboral es muy restrictiva. Sin embargo, en líneas generales es un modelo bastante liberal. El saldo es positivo. Pasa lo mismo en El Salvador. El Salvador hubo una reforma importante bajo el Partido Arena, es un país que ha reducido la pobreza a 36%, lo que en comparación con el promedio latinoamericano es bastante bueno, había una cierta continuidad de las políticas. Y luego si miramos a los países de Europa Central y Europa del Este, que hace 15, 20 años estaban en manos del comunismo, son países que hoy día están con un nivel de, no solamente de crecimiento, sino de crecimiento en condiciones que permiten una movilidad social al grueso de la población. Porque no se trata solamente de un crecimiento de cifras. Perú es un país que lleva creciendo ya muchos años a tasas relativamente importantes y el nivel de pobreza se mantiene casi estático. De modo que lo importante es tener una reforma del sistema de tal modo que 1 o 2 puntos de crecimiento ya sean suficientes para generar una movilidad social, y eso lo que tiene que hacer es romper las estructuras de concentración de poder político y económico a través del sistema estatista. Pero hay multitud de ejemplos en el mundo entero de reformas liberales exitosas que crearon, digamos, ese interés creado de un segmento suficiente de la población como para que se diera una cierta permanencia, de modo que es posible hacerlo y es el reto que tenemos los latinoamericanos. Ortega en Nicaragua, el mismo Chávez en Venezuela, si hubiera ganado López Obrador en México, no hubieran implementado, como yo creo que no lo hará Ortega en Nicaragua, un modelo muy definido ideológicamente, ¿no? Una izquierda muy recalcitrante, ni mucho menos. Se nos van a mantener en ese limbo oportunista, ¿verdad? Abusivo, en que no son ni gallo ni gallina, como dicen por acá, y eso hace más peligroso el que la gente vea lo que realmente se hace mal o lo que sí funciona. ¿Cómo se comunica a un pueblo un fenómeno como este? Bueno, yo creo que el tema este que se mencionaba recién de los intereses creados, el repasar el libro este de Jacinto Benavente, Los intereses creados,
es interesante para lograr esta continuidad y el mantenimiento de estas ideas. Pero hay una cuestión de orden previo que hablábamos antes. Si esas ideas se usa solamente la etiqueta, pero el contenido o está vacío de contenido o es contrario a las ideas que se pregonan, el resultado, estos intereses creados van a ir en dirección exactamente opuesta. O sea, va a haber intereses creados en demoler ese sistema. Y se dice, hay que terminar con este modelo liberal cuando no se aplicó el modelo liberal. Entonces me parece que otra vez el tema es, volvemos siempre a la cuestión educativa. Por eso esta universidad, en la que ahora estoy trabajando por el semestre, la Universidad Francisco Marroquín, es un ejemplo, porque yo conozco varias instituciones de posgrado, por ejemplo, que se han ocupado de esta cuestión y que tienen una línea definida en cuanto a explicar los beneficios de la sociedad abierta desde el punto de vista filosófico, jurídico, económico, en fin. Hay muchas cátedras en el mundo anglosajón, en otras partes, en Europa y demás, pero una universidad que en bloque tenga por ideario exponer a los estudiantes al significado de la sociedad abierta, no conozco, y me parece que esto es un signo muy alentador. Y sería bueno si la universidad pudiera contemplar, tal vez no tener filiales, pero dar seminarios, en fin, en otras partes de Centroamérica. En el caso de Nicaragua me parece un tema clave. Porque otra vez estos votos que estamos observando y estas a veces catástrofes electorales no son consecuencias, subrayo y repito, reitero, de mala fe, sino de no haber tenido esta oportunidad. Así que está en nuestras manos explicar. Y el tema social, porque por ejemplo, esto que se ha llamado el sistema de seguridad social, que es un sistema de inseguridad antisocial manifiesto, donde a la gente se la trata como animal, son como animales, digamos, que tienen que aportar coactivamente para prever su vejez. Y cualquier persona que haya estudiado algo de finanzas o de interés compuesto percibe los robos y las estafas que esto ha significado. Entonces, un punto, me parece, Dionisio, importante, es que el fruto del trabajo ajeno es sagrado. Nos hemos acostumbrado que las empresas retienen una parte para aportar donde la gente no quisiera aportar. Esto es una cosa que lo damos por sentado, pero debería de ser revisado. Sí. Ya se volvió parte de la cultura, ¿verdad? Lo cual es aberrante. Exactamente. Sí. Con este tema del desarrollo, es al final el manejo de una compleja ecuación que no es tan compleja, pero la hemos complicado, donde tiene el común denominador la libertad, obviamente, y sobre todo la libertad individual. Pero hay uno de los ingredientes que necesita esa ecuación de desarrollo, que es la competencia, en todos los niveles. Como desde que se nace el ser humano necesita competir para cualquier cosa, para comer, para vestirse, para estudiar, para conseguir un trabajo, para conseguir una novia, para hacer cualquier cosa. Mientras los gobiernos o cualquier grupo que tenga el suficiente poder para limitar o lastimar ese elemento natural en el ser humano que es la competencia, pues lo que logramos es esto, ¿no? Estos sistemas en los que el ser humano se va acostumbrando en muchos países o culturas a esperar que se lo resuelvan todo, que se lo hagan todo, y entonces lo único que logra hacer es exigir que se lo hagan todo, en vez de ser parte de la solución o de empujar modelos que resuelvan de verdad. Por eso el liderazgo de las élites, especialmente el liderazgo en los políticos, debe promover ese concepto que es la competencia, porque en función de que eso se dé, pues el ser humano progresa. Yo iría incluso más allá, diría la cultura empresarial, es decir, lo que saca a los países de la pobreza es el mundo de la empresa. Esto es muy importante. ¿Qué modelo prevalece hoy en América Latina? Básicamente un modelo que depende de la gran bonanza de las exportaciones, sobre todo de commodities y de materias primas. Ese dinero que está, desde luego, elevando muchísimo la recaudación fiscal, está siendo utilizado por los gobiernos para implementar unos proyectos de subsidio. Brasil, Colombia, México, Perú, etcétera, etcétera. La idea es sobornar a la población para que la población lleve a sus hijos a los colegios o vacune a sus hijos a cambio de un estipendio mensual. Se cree que ese es el camino para la reducción de la pobreza. Y ese no es el camino para la reducción de la pobreza, y la prueba está en que, a pesar de que estamos creciendo a tasas de 7, 8,
8, en algunos casos 9%, los índices de pobreza permanecen más o menos igual. Lo que saca a los países de la pobreza es la multiplicación vertiginosa de la actividad empresarial. La palabra empresa en América Latina tiene una connotación elitista, que es completamente absurda, porque en los países prósperos lo que realmente crea trabajo son las pequeñas y las medianas empresas. En los Estados Unidos, donde yo vivo, 3 de cada 4 empleos los crea la pequeña empresa, no los crea la gran empresa, no los crea McDonald's, no los crea Microsoft. Desde luego cumplen un rol sumamente importante en esa economía de mercado, pero es importante que vayamos en América Latina hacia una toma de conciencia de que la vida empresarial no es el mundo de la élite, el mundo de la élite es el mundo del Estado, porque es el Estado el instrumento a través del cual se crean las élites, se crean el mundo del privilegio. El privilegio no es algo independiente del Estado, el privilegio es hijo del Estado, de modo que si tenemos un Estado neutral, un Estado que no se mete, que no declara quién es ganador y quién es perdedor en una sociedad y que deja que en esa sociedad haya competencia, automáticamente el proceso emprendedor de la gente va a producir pequeñas, medianas y grandes empresas que van a multiplicar el mundo del empleo, ¿no? Seguro. Doctor, Álvaro hablaba de esa masa crítica necesaria para poder darle un impulso y demostrar que un modelo funciona como creemos que es el modelo liberal. Sin embargo, tenemos ese problema de cómo hacer para crear esa masa crítica. Y una pregunta concreta sobre eso, por los cambios o las políticas de shock. O sea, si llega un grupo al poder que tiene estas ideas y sabe que va a estar 4 años o 5 años, que es lo que se da en Latinoamérica, ¿qué tan rápido y en qué forma debe hacer los cambios profundos, las reformas, para realmente agarrar en esos 4 o 5 años que tiene la velocidad suficiente para demostrar que es el modelo que funciona? Si te parece, antes de ir al punto del shock, que me parece muy importante, quiero retomar lo que antes decías de la competencia. Y sucede algo muy paradójico y muy lamentable, es que esa imagen de empresario elitista no es una imagen falsa, es una imagen lamentablemente como consecuencia de que muchos empresarios son los principales enemigos de la competencia. Esto es, tal vez no deberíamos llamarle empresarios, sino cazadores de privilegios, varones feudales o pseudoempresarios, pero digamos en todo caso esa alianza entre el poder y los empresarios de hacer negocio en los despachos oficiales ha arruinado y liquidado la competencia. Por eso esa imagen, de nuevo, para ponerme en la posición de la izquierda, no es una imagen falsa. El tema es que cuando están atacando al empresario, están atacando a un blanco equivocado, porque les han vendido una imagen que está distorsionada, degradada del empresario, ¿no? Ahora, respecto del tema del shock, la palabra misma tiene ya una connotación, una cosa peyorativa, algo inconveniente. Digamos, vamos a aplicar una política de shock, quiere decir que vamos a liquidar media población. En realidad, yo creo que si se ve que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, y por eso tenemos que ahorrar, aprovechar, asignar factores productivos, sería ideal que todos los recursos crecieran en los árboles y hubiera de todo para todos todo el tiempo, pero como no es así, tenemos que aprovechar. Y cada vez que se habla de un despilfarro, de una medida económica equivocada, yo creo que habría que hacer la conexión directa con el bolsillo del marginado y del más pobre. Entonces, cuanto antes se adopten las medidas racionales, va a ser mejor para esa persona que curiosamente está siendo explotada en los discursos mentirosos que tú acabas de señalar, desde la tribuna política, hablando en nombre de los pobres, y se los está explotando miserablemente. Si uno analiza la mayor parte de las políticas que se adoptan, no es algo que perjudique a la gente que mayores ingresos tiene, eventualmente también se la perjudica, pero principalmente a los que menos tienen. Entonces a mí me parece que para esa masa crítica y para entender cuál es el beneficio de un programa liberal, beneficios y ventajas inmensas, especialmente para los que menos tienen, yo creo que es indispensable ver cómo se manejan las palabras y cómo se clarifica, por ejemplo, cuando estamos hablando de empresarios, qué es lo que no queremos decir cuando estamos hablando de empresarios. Este es un tema muy, muy importante. Es decir, parte de la gran perversión del sistema latinoamericano es que la competencia no se da en el mercado económico, sino en el mercado político. Tenemos un activo mercado político y un mercado económico que en realidad es parasitista. Y entonces,
es muy importante transitar hacia un sistema en el que la competencia se dé en el mercado económico, los productores compitiendo por el favor de los consumidores y no los productores compitiendo por el favor del ministro. Esto es muy importante. El sistema latinoamericano mercantilista es un sistema en el que el empresario se ha vuelto efectivamente un cazador de rentas y evidentemente eso emite a la población la señal. ¿Eso no está cambiando? Eso está cambiando en algunos lugares, no lo suficiente todavía, me temo que no, sobre todo ahora que tenemos una dependencia tan fuerte para el punto de las exportaciones. Los tratados de comercio, por ejemplo, y es la globalización. Con sí, todas pero sus fíjate el implicaciones. caso de la minería, en el caso de los países con renta petrolera, lo que está pasando, ¿no? Esto desgraciadamente, por ejemplo, un país como México, es decir, gracias a esa renta petrolera es que no se da una mayor apertura de la economía, ¿no? Me temo mucho. Y luego el otro tema, el tema del shock, también es un tema muy importante. ¿Cómo nace esta expresión? Nace cuando había hiperinflación en América Latina, cuando los Raúl Alfonsín, los Alan García de este mundo, los Siles Suazo antes en Bolivia, habían generado hiperinflación. Y entonces quienes querían acabar con la inflación fueron acusados de querer aplicar políticas de shock. El shock real era el shock de la hiperinflación. No hay nada más electrocutante, si de eso se trata, para una población que recibir un shock de hiperinflación. Lo he vivido yo en el Perú. Si tú tenías en el año 85, cuando asume Alan García el poder, 100 intis en el banco, cuando él se fue del poder 5 años después, te quedaban 2. Le robó al país 98 de cada 100 intis. ¿Quién es el principal perjudicado de un sistema como ese? Evidentemente los pobres. Y entonces tratar de poner fin, de parar en seco un sistema hiperinflacionista, no es una política de shock, es la solución al shock que supone la hiperinflación. Pero es una palabra que desgraciadamente salió, digamos, de ese gran debate y que ha quedado de algún modo identificada con quienes proponemos la solución liberal. Y hay que recordar a la gente lo que fue el mundo de la hiperinflación en América Latina. Hablabas de Perú y Alan García y esa hiperinflación que se vivió en tu país. Otra vez el tema de lo impresionante que es el que los ciudadanos voten por esas opciones, ¿no? Y que no tienen ninguna garantía de que vaya a ser diferente ahora, aunque se asume que sí, o se supone que sí. Pero esa es la tragedia, ¿verdad? El tema de que el ciudadano cae fácilmente en esa trampa. Porque ahí hay otra cosa, a mí me parece, respecto a la masa crítica, dejando de lado cuestiones crematísticas o económicas, son los marcos institucionales. El comprender la importancia de limitar el poder, la importancia de que, para hacer un paralelo con partido de fútbol, digamos, que sea árbitro el gobierno y que no esté pateando por uno de los equipos, la importancia de asignar derechos de propiedad, la importancia de la seguridad jurídica, la importancia, a mí me parece, de ver que desde 1215 en adelante, la Carta Magna, la idea de una constitución era frenar los abusos del poder, limitar el abuso del poder. Sin embargo, si uno analiza las constituciones contemporáneas, especialmente en América Latina, son algo tragicómico, son algo, no sé, digno de Peter Sellers, es una cosa que produce hilaridad, no es serio, una cosa orwelliana. El mismo nombre de los ministerios es una cosa realmente absurda. Entonces me parece a mí distinguir que si yo tengo el derecho a tener la casa que vivo, la contrapartida de ese derecho es la obligación de todos los demás de respetármela. Pero si yo alego un derecho a tener otra casa que no puedo afrontar y me otorgan semejante derecho, quiere decir que otro me va a pagar la diferencia, o sea, es un pseudo derecho. Entonces, cuando se dice el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a una motocicleta con 3 caños de escape, el derecho a las vitaminas, a los hidratos de carbono, son todos pseudo derechos, son aspiraciones de deseos. Y lo importante, y esto es lo difícil del discurso, de articular esto, es mostrar que eso que se hace con la mejor buena voluntad, el mencionar esos derechos, al producir y al lesionar derechos de otros a través de lesiones de pseudo derechos, digamos, está perjudicando la estabilidad, esos marcos jurídicos que queremos fortalecer y por lo tanto perjudicando a la gente que más necesita
vivir en lugares donde se establecen esos marcos jurídicos y se respetan esos derechos, ¿no? Hablando de esos marcos jurídicos, yo quiero traer de nuevo el punto de los partidos políticos. Cuando llegan al poder tienen 4 o 5 años. En la mayoría de casos pues hemos visto el desastre que han logrado para Latinoamérica. Pero si de repente hay buenos proyectos políticos que puedan llegar al poder y que tengan esos 4 o 5 años y que tengan que trabajar en ese marco jurídico para poder en el tiempo que tienen hacer las reformas profundas que los países necesitan para agarrar velocidad y lograr masa crítica, a mí me gustaría oír la opinión de ustedes sobre cómo, dada la realidad que vive la mayor parte de Latinoamérica, donde por lo menos en la mayoría de casos el 30% de sus presupuestos del Estado se usan en cosas que no sirven para nada, en despilfarro, en subsidios, en estar haciendo y participando en un montón de temas económicos que no vienen al caso. La misma legislación de cómo funciona la economía. En el caso de Centroamérica, venimos hace décadas ya hablando de que parte de la ecuación de lograr esa masa crítica es, por ejemplo, la unificación centroamericana, el que nos convirtamos en esta región en un mercado de 40 millones de seres humanos, en la que pues haya realmente una masa crítica básica para arrancar a hacer algo con eso, porque siendo los países que somos, no muy funciona. Pero no sucede nada de eso. Quisiera tomar este punto de los marcos institucionales para vincularlo al concepto de la democracia. Yo creo que tenemos que rever, hacer un close-up, un zoom en ese concepto de nuevo, para ver que no es simplemente la voluntad ilimitada de las mayorías para hacer cualquier cosa. Digamos, si en nombre de la mayoría se decide degollar a los pelirrojos, digamos, los pelirrojos no tienen que poner el pescuezo porque son demócratas. Esto es un suicidio colectivo. Lo mismo que pretender que Hitler era demócrata porque ganó con la primera minoría. Yo creo que es importante toda la idea de la democracia constitucional desde el origen del respeto a las minorías, porque si no se hace una carrera que termina muy mal, ¿no? Yo te decía en un programa anterior tuyo, este constitucionalista argentino González Calderón, que decía estas ecuaciones, ¿no? Que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque están estableciendo la idea de que el 50% más el 1 es igual al 100, el 50 menos el 1 es igual al 0, las dos ecuaciones son falsas, y esto hay que ver cómo, cuando se está persiguiendo esta palabra que se ha prestado para aventuras increíbles, el bien común, entendido el bien común como el bien que nos es común a todos, es decir, que nos respetemos recíprocamente, cuando se sale de eso, para usar terminología de la teoría de los juegos, estamos en un sistema de suma cero. Esto es, un lobista gana una parte y pierde otra. Entonces me parece que fortalecer estos conceptos, estas nociones de qué significa la democracia, porque está bien, por ahora no se nos ha ocurrido otro método mejor que decir por mayoría, pero no la mayoría para cualquier cosa. Entonces, eso, suponte, el caso argentino ahora es patético. Yo creo que hay dos problemas graves acá. Un problema institucional, y es que el Parlamento abdicó de sus funciones en favor del Ejecutivo. Digamos, deberían de renunciar porque están sentados ahí para cobrar sus dietas prácticamente los legisladores, puesto que en la parte medular, que es la administrativa, que es la financiera, que es la presupuestaria, la delegaron el jefe del gabinete. Y por otra parte hay una bomba de tiempo económica, en el caso argentino, que es también consecuencia de esta incomprensión, y es para mantener un tipo de cambio alto, y quieren mantener un tipo de cambio alto porque pueden cobrar retenciones, que es un impuesto a las exportaciones, porque el principio que se sigue no es de territorialidad fiscal ni nacionalidad, sino de voracidad fiscal. Entonces, para hacer eso tienen que, compran dólares, venden pesos argentinos, crean un problema inflacionario y para tratar de contrarrestarlo se endeuda el Banco Central. O sea, la deuda y los problemas de distorsión de los precios está siendo una bomba de tiempo que, como hablábamos con Álvaro cuando veníamos para acá, se pretende mitigar con controles de precios que ya ha sido probado. Claro. Yo no me explico cómo se puede seguir repitiendo estas experiencias. Por eso es tan importante la distinción que hacían algunos de los grandes pensadores liberales e incluso los padres fundadores de los Estados Unidos entre democracia y república. Ellos preferían hablar del término república, usar el término república antes que democracia, porque entendían el peligro que significaba esto que llamaban la tiranía de las mayorías, es decir, que el gobierno, en representación supuesta de las mayorías, podía hacer cualquier cosa en perjuicio de otras minorías. Y ese es el origen, en cierta forma, de esta especie de inflación legislativa que tenemos en América Latina, en la que a cada problema inmediatamente le tratamos de responder con una legislación que luego vuelve a ser reemplazada cada vez que esa misma emergencia vuelve a reproducirse. Entonces,
tenemos que ir hacia un rol muy distinto para el Poder Legislativo, que tiene que ser un rol mucho más general, mucho más abstracto, mucho más reticente con respecto a los problemas de la sociedad que tiene que solucionar la propia sociedad. Pero esto es difícil de venderlo. Un país que tiene problemas, evidentemente, que tiene un segmento grande de la población en la pobreza, tiende naturalmente a creer que la acción del Estado es una forma de solución para sus problemas. Yo creo que tenemos que vender esta idea de una manera mucho más audaz y enérgica. La idea de que la legislación tiende a ser en nuestros países parte y en algunos casos el origen de muchos de los problemas a los que queremos responder con más legislación. No, eso hace lo que decía el doctor Venegas Lynch, lo increíble que en este punto del camino esté Argentina, un país con una población educada, con tantas oportunidades, repitiendo los mismos males y los mismos errores para caer en las mismas desgracias, lo cual confirma que el ser humano es la única criatura que es capaz de chocar con la misma piedra muchas veces, ¿verdad? Y es increíble cómo nos encanta el tema. Pero en fin, yo por eso insistía un poco en el tema de que con un buen grupo de políticos, lo cual son bichos raros y escasos en este mundo, que lleguen al poder y tengan 4 o 5 años, ¿cómo hacen en ese tiempo para lograr esas reformas y hacer los cambios que puedan darle la velocidad para... Lo que decía recién de los políticos me hace acordar a esta película de Robin Williams, The Man of the Year, donde dice que los políticos, igual que los pañales, hay que cambiarlos permanentemente y por los mismos motivos. Sí, así es. Y por los mismos motivos. Los partidos son el vehículo de la movilidad social en nuestros países. Como el Estado ha sofocado la actividad empresarial y la vida privada, pues hay pocas posibilidades de prosperar y progresar en la vida a través de la economía de mercado. Entonces, ¿qué cosa hace la gente? Se incrusta en los partidos políticos a la espera de que a su partido le toque, digamos, en suerte llegar al poder. Y entonces, el Estado inmediatamente pasa a ser pues copado por el partido de turno, y inmediatamente ese partido efectivamente es un vehículo de movilidad social. La gente que no tenía nada pasa a tenerlo todo. Es una vaca lechera. Así es. Entonces, este es un primer problema. El otro problema es que es difícil ganar elecciones con las buenas ideas, porque se ha creado ya en el lenguaje político una cierta terminología que hace que si uno defiende ciertas cosas automáticamente merezca el mote de neoliberal, y eso es una especie como de qué sé yo, digamos, de cosa espiritual o religiosa, ¿no? Casi una especie como no sé, de condena, ¿no? Y entonces yo sí creo que eso hay que combatirlo a través de la vida intelectual. Y quizá aquí voy a decir algo más bien pesimista, y es que la lección de nuestro tiempo es que tiene que haber periodos de crisis o de trauma en los países para que se dé una oportunidad para un liderazgo renovador. Las grandes reformas se han hecho generalmente cuando hubo traumas, desajustes muy profundos que crearon una zozobra en la sociedad. Inmediatamente la sociedad estuvo dispuesta a apuestas mucho más audaces desde el punto de vista de los cambios institucionales, que en condiciones más normales, donde pues uno tiende a tener temor a quien te ofrece un gran cambio, un cambio profundo. En el fondo, la gente es muy conservadora, la gente no quiere grandes cambios o cambios que crea que van a provocar un trauma en su vida. Entonces, me temo que a veces la crisis es un gran aliado de la reforma, ¿no? Da pena decirlo así, pero eso es la lección de nuestro tiempo. Hay otro elemento que es importantísimo para los latinoamericanos, y es la migración, la posibilidad de salir de esta parte del mundo en la que hemos sido incapaces de resolver. Y bueno, con la victoria de los demócratas en Estados Unidos, que de alguna forma recuperan el Congreso y el Senado, ¿qué cambios esperan ustedes en lo que respecta a leyes de migración y la relación misma con Latinoamérica? Bueno, yo creo que el tema del muro, este es otro muro de la vergüenza, el caso de Estados Unidos con la frontera con México. Desde luego que la naturaleza del muro es distinto, porque una cosa es que se establezca un muro para que la gente no pueda salir, y otra cosa es un muro para que la gente no pueda entrar. Pero igual, el gastar de los contribuyentes $7.000 millones para hacer 1.200 kilómetros de muro, que no cubre toda esa frontera, cuando la gente entra por Canadá y entra por los aeropuertos, es algo que no solo no tiene sentido por esta razón, sino que es algo que contradice toda la tradición y el espíritu estadounidense de estar con las manos abiertas y recibir a los inmigrantes,
que aportan, como ha explicado Thomas Sowell detenidamente, más de lo que retiran. También hablábamos con Álvaro, un punto que se ve más en Europa, tal vez que en Estados Unidos, y es que se dice, bueno, vamos a frenar el tema migratorio porque esto nos crea un agujero fiscal vía el llamado Estado benefactor. Yo creo que sin perjuicio de demoler esa contradicción en términos que se ha dado a llamar Estado benefactor, porque la beneficencia no se puede hacer con los cañones o con la fuerza, sino que es un acto voluntario, con recursos propios. Sin perjuicio de eso, yo creo que habría que permitirles a los inmigrantes que no aporten y que no reciban los llamados beneficios, entre comillas, de la seguridad social. Eso es una cosa que a mí personalmente me gustaría que me traten así, que sea un hombre libre, es decir, que no me arranquen del fruto de mi trabajo para hacerme atender, entre comillas, en estos lugares. Si tú siembras, tú cosechas. Claro. Ahora, estos son temas, a mí me parece, Dionisio, que deben ser mantenidos permanentemente. Por eso me asustan libros como el de Fukuyama, El fin de la historia, donde dice que después de la caída del muro de Berlín, inexorablemente vamos a las democracias y a los mercados libres. Yo creo que ese es un marxismo al revés. No hay nada inexorable, tenemos que estar atentos. Anoche estábamos comiendo con un chileno que nos decía de algunas señales y algunos pequeños problemas con el actual régimen de Chile. Otra vez la tentación, debido a tener tanta recaudación y tanto situación de bonanza, digamos, utilizarlo para fines que significan derroches y que otra vez deterioran el marco institucional. Así que tenemos que estar atentos permanentemente acá. En la vuelta de la esquina podemos tener un disgusto. Y tu país, Alberto, es la mejor demostración. Un país que entre 1853 y 1920... Le dio de comer a Europa. Claro, fue una gran potencia económica en su tiempo y entró un periodo de declive. La batalla de la libertad no se gana nunca del todo, ¿no? Sí. Gran tema este tema de la inmigración. Sí. Todos los argumentos que se han utilizado, todos, absolutamente todos, son falaces. No es verdad que los inmigrantes quitan trabajo. ¿Por qué hay pleno empleo en Estados Unidos? El nivel de desempleo es de 4%, es prácticamente pleno empleo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo concilias ese dato con el argumento de que están quitando empleo? Por lo demás, si no hubiera empleo en Estados Unidos, evidentemente los inmigrantes no viajarían a los Estados Unidos. Nadie viaja a suicidarse, ¿no? Evidentemente hay un mercado ahí muy dinámico que necesita una mano de obra que precisamente requiere de los inmigrantes. Por eso las empresas están a favor de la inmigración, a diferencia de los políticos. Las empresas sí están a favor de la inmigración. El argumento de que están devaluando los valores de la sociedad, los valores morales de la sociedad norteamericana, es una gran tontería. Al contrario, los más conservadores hoy día son los hispanos. La cuarta parte de los hispanos se declaran vueltos a nacer, cristianos evangélicos. La cuarta parte, 1 de cada 4 hispanos en Estados Unidos se declara así. No hay 1 de cada 4 latinoamericanos en Latinoamérica que se declare así. Es muy interesante, es decir, yo creo que ahí hay en el fondo una especie de reacción xenófoba que no dice su nombre y que quiere revestirse con argumentos económicos que son falaces, con argumentos culturales y valóricos que son falaces. En el fondo lo que hay es simplemente una reacción de tipo xenófoba que probablemente está alimentada por la inseguridad enorme que ha creado el tema del terrorismo internacional y especialmente el del fundamentalismo islámico. ¿No? Se mezclan ambas cosas y eso potencia el miedo. A pesar de lo que está haciendo Estados Unidos en de alguna forma reprimir el camino de los emigrantes para allá, hay números que indican que en el 2050 Estados Unidos va a llegar a los 400 millones de habitantes y que obviamente los hispanos van a ser la minoría más grande, ya por bastante. Sin embargo, sí existe un problema real, ¿no? Porque ese modelo perfecto que tú hablabas sobre el que no aporta y no da, pues tampoco debe recibir, tomaría mucho tiempo en que llegue a funcionar. Y dado lo mal que lo hacemos en Latinoamérica, con mucha facilidad, si eso fuera totalmente abierto y libre, pues no sé qué parte de Latinoamérica terminaría en Estados Unidos, como podría suceder con el África en Europa, ¿verdad? O sea, sí hay una realidad que se debe manejar de alguna forma. Pero este punto que señalaba Álvaro, de gente que iría eventualmente a Estados Unidos, sacándole el pretexto de la cuestión del Estado benefactor, y permitiendo que aflore la verdadera razón, que es esa razón nacionalista, xenófoba, yo creo que tomando este punto, me parece útil comparar lo que sucede en el oeste, en Estados Unidos, con el este, en el mercado laboral. En el este están sometidos a esta legislación laboral y eventualmente seguro de desempleo, en fin, hay cierto desempleo. En el oeste hay una proporción muy alta de trabajadores ilegales que cruzan la frontera, que son analfabetos en inglés, muchos de ellos analfabetos en castellano,
O en los dos. Y en los dos, analfabetos absolutos, digamos, o sea, que están en desventaja respecto a sus colegas del este. No todas las empresas quieren contratar en negro, o sea, tienen su mercado más reducido y, oh sorpresa, no hay desempleo. Están todos trabajando al salario de mercado. Porque esta es otra cosa importante. ¿De qué depende el salario de mercado? Depende de las tasas de capitalización. Esa es la única diferencia entre Somalia y Vancouver. Digamos, tasas de capitalización distintas que obligan al empresario, no es que el empresario lo quiera hacer de buena gana, sino que no tiene más remedio que pagar esos salarios porque las tasas de capitalización son más altas. Incluso, creo que es interesante, ya que estamos hablando de Estados Unidos, también Canadá, observar cómo los trabajos marginales, llamados servicio doméstico, digamos, prácticamente no existen en esos países porque la tasa de capitalización es tan alta que hace que la gente trabaje en áreas que son mucho más rentables. Entonces, tenemos en cambio en América Latina o en África, gente que se hace abanicar a la hora de la siesta con 5 individuos, eso es típico de bajas tasas de capitalización. Pero si el individuo que se hace abanicar a la hora de la siesta se muda a Nueva York y sigue con la misma manía, tiene que pagar $5.000 la abanicada y eso es muy caro. Entonces, es un beneficio. Esto de las tasas de capitalización, yo creo que el ahorro interno y el ahorro externo, el fomentarlo a través de marcos institucionales civilizados, es la salvación de estos lugares, que son lugares increíbles. El caso de Guatemala, por ejemplo, el clima que tiene, la ubicación geográfica que tiene. Hablábamos también con Álvaro cuando estábamos viniendo, el caso del Uruguay. El Uruguay era la Suiza de América Latina, antes que nos imitara a los argentinos, después del desbarranque fascista de los años 30 o 40, digamos, ¿no? Álvaro, te iba a preguntar, con los demócratas en control del Senado y del Congreso, ¿tú ves que va a haber algún cambio en el tema migratorio? Es posible, es posible. Yo creo que se ha desmitificado un poco la idea de que había una mayoría en Estados Unidos en contra de inmigración. Por eso no hubo una reforma migratoria anteriormente, y puede que ahora, en la medida en que se ha desmitificado eso, porque no le aportó ningún voto a los republicanos, en los lugares donde se suponía que esa causa iba a tener unos réditos, digamos, políticos y electorales para ellos, abra una oportunidad para una reforma migratoria. No será una gran reforma migratoria, será una reforma tímida, pero en la medida en que vaya en la buena dirección, es decir, legalizar, o para decirlo realmente como debe ser dicho, descriminalizar, digamos, la situación de los indocumentados de hoy día. Hay unos 11 millones. Si empiezan por ahí, me parece que ese es un paso en la buena dirección. Hay unas cuotas ahora muy restringidas. Evidentemente lo ideal sería abrirlo para que sea el mercado el que determine cuántos pueden ingresar. Quizás es un poco idealista de mi parte, pero que amplíen de una manera significativa esas cuotas para que todo aquel que quiera contratar como empresario a un inmigrante pueda tener la libertad de hacerlo. En la medida en que se muevan en esa dirección, yo creo que va a solucionarse digamos, la presión política que se ha generado con este tema. Es absurdo el argumento de que si abrimos las fronteras van a venir los 100 millones de mexicanos. No van a venir 100 millones, van a venir aquellos que el mercado pueda recibir. Y cuando ya no haya más espacio, pues ya no vendrán, porque entre morirse de hambre a medias en México y venir a morirse de hambre del todo en Estados Unidos, se van a quedar en su país. Claro, en ese camino hay un costo, ¿verdad? En lo que se llega a sentir eso, pues pasan muchas cosas dramáticas. Sí, y al final hay una relación directa entre lo mal que lo estemos haciendo en Latinoamérica y la presión que haya de los seres humanos para correr hacia el norte. Evidentemente hay muchísimas batallas que están pendientes de ser peleadas en la América Latina, y una de ellas es la batalla de las ideas. En esta, como en tantas otras, ustedes juegan un papel protagónico. No nos abandonen, estén por acá cerca. Es muy importante que ustedes sigan expresando y comunicando todo eso que conocen y manejan también. Y gracias de verdad por este aporte, y seguimos en contacto. Buen viaje. Muchas gracias, Denise. Con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias.